¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión traigo para ustedes el tema de la ingeniería genética. Vamos a revisar la información. La ingeniería genética como tal, también conocida como modificación genética o manipulación genética, es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología. La ingeniería genética incluye, por supuesto, un conjunto de técnicas biotecnológicas. Entre ellas se destacan la amplificación del ADN, la secuencialización del ADN, la recreación, no, la reacción en la cadena de la polimerasa PCR, la clonación molecular, la plasmocitosis, la mutación excepcional, la transgénesis y el bloqueo génico. Estas son las principales técnicas de biotecnología que se desarrollan en la actualidad. Y ahora hablaremos de la tecnología del ADN recombinante. La tecnología del ADN recombinante consiste en aislar y también manipular un fragmento de ADN de un organismo para recombinarlo con el otro organismo. Generalmente se trata, en este caso, este proceso, por supuesto, con una endonucleasa de restricción que origina, por supuesto, en este caso, un corte escalonado en las dos hebras dobles de ADN. Los extremos escalonados de ambas hebras de ADN son complementarios, una condición que deben tener si se quieren unir. Los dos ADNs así cortados se mezclan, se calientan y se enfrían suavemente, sus extremos cohesivos se aparearán dando lugar a un nuevo ADN recombinado, con uniones no covalentes. Las uniones covalentes se forman añadiendo ADN ligasa y una fuerte fuente energética para formar los enlaces. De igual manera, pues, otra enzima clave para unir ADNs es la transferencia terminal, que puede adicionar muchos residuos desoxirribonucleicos recesivos en el extremo 3' de las hebras del ADN. De este modo, pueden construirse colas de poliguanina en los extremos 3' de las hebras de ADN y las colas de policitosina en los extremos de la otra cadena. Como estas colas son complementarias, permitirán que los dos ADNs se unan por complementariedad. Posteriormente se formarán los enlaces covalentes por ADN ligasa. Y el ADN, en este caso recombinado, se inserta, en este caso, en un ADN vector que actúe como vehículo para introducirlo en una célula hospedadora que lo replique. Los vectores también son transportadores. Más utilizados son en este caso los plásmidos y el ADN de fago lambda. En la secuenciación del ADN, pues por supuesto también tengamos en cuenta que es un conjunto de técnicas que permiten conocer el orden en que aparecen los nucleótidos en el ADN, que es la base de la información genética de los organismos. De igual manera, esta técnica tiene aplicaciones médicas como la búsqueda de algún polimorfismo genético que se asocie con una enfermedad, básicas con parar la historia evolutiva de un organismo o forenses. En este caso también pues es preciso mencionar justamente para ello la reacción en cadena de la polimerasa y para ello, por supuesto, la técnica de la PCR aprovecha la actividad enzimática por la que se replica el ADN en las células para conseguir una gran cantidad de copias de ADN y a partir de cantidades pequeñas. Se utiliza una polimerasa o mezcla de varias que pueden resistir temperaturas elevadas, siendo la más común la polimerasa Taq. La técnica consiste en realizar varios ciclos de temperaturas elevadas para conseguir la desnaturalización del ADN
y temperaturas más bajas para la amplificación del ADN desnaturalizado mediante la polimerasa. En este caso aquí, como podemos observar, en este esquema de la reacción en cadena de la polimerasa, en la primer ciclo se consiste en desnaturalizar justamente 1 minuto a 94 grados centígrados. El segundo ciclo es la alineación del cebador, 45 segundos a una temperatura de 54 grados Celsius. Y por último, la extensión del cebador, 2 minutos a 72 grados centígrados. De esta manera pues funciona el proceso. Asimismo, hablar por ejemplo de la biotecnología genética, que es otro de los temas que tenemos para este video. Precisamente, para ello es importante mencionar que la biotecnología genética se considera como un conjunto de técnicas moleculares de manipulación genética que permiten llegar directamente al material que está en el origen de todas las características y procesos vitales, es decir, el ADN, considerando que en 1970, en esta década se abrieron nuevas perspectivas en el campo de las biotecnologías, gracias a la elaboración de nuevas técnicas, por supuesto, que dio paso a todo el proceso que ahora ya conocemos. Ese fue el punto de partida. El objetivo de la biotecnología genética, sin lugar a dudas, es la manipulación in vitro del ADN, la introducción del ADN así modificado en células vivas y la incorporación del mismo como parte del material hereditario de dichas células. De este modo, ADN de diversas procedencias, por ejemplo, la fracción de ADN humano que regula la síntesis de insulina puede introducirse en bacterias de manera que pasa a formar parte de su genoma y lograr así que la bacteria adquiera la capacidad de elaborar insulina. De igual forma, otro de los procesos que se están destacando en la actualidad es la terapia genética. La terapia genética consiste en sustituir o añadir, según el caso, una copia normal de la región defectuosa del ADN para poder solucionar y restablecer la función alterada, evitando el desarrollo de enfermedades de origen genético, como por ejemplo la facultad defensiva ante las enfermedades infecciosas. Entonces, con esto es preciso mencionar que la posibilidad, sobre todo, de curar las enfermedades genéticas con un tratamiento específico justifica los esfuerzos que se están realizando en este sentido. En tal caso, pues una de las enfermedades más comunes que pueden presentarse en este caso son la deficiencia de la enzima ADA o la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? De Duchenne. Ahora, en este caso, pues aquí tenemos un ejemplo de la terapia génica CTNNB1. Esta terapia está fundamentada y basada en corregir el síndrome que provoca que en el paciente el gen dañado al incluir una copia de su versión correcta. ¿Cómo se realiza? En la primera etapa o en la primera parte consiste en la reparación. En el laboratorio se diseña el gen correcto llamado gen terapéutico. En la segunda etapa consiste en la encapsulación. El gen terapéutico se encapsula dentro de un virus que ha sido modificado para ser inofensivo en el organismo y que hace de transporte. En la tercera etapa se produce la inyección. El virus portador del gen terapéutico se inyecta directamente en el paciente y en la etapa 4 pues el virus baja por todo el cuerpo dirigiéndose a las células donde está el gen dañado y libera en su interior el gen terapéutico para producir la proteína necesaria que corrige este síndrome. Entonces son avances muy significativos que se están desarrollando pues en el ámbito de la ciencia para poder aportar significativamente a mejorar ciertos aspectos en la vida de las personas. Y de esta manera llegamos a la parte final de este nuevo video. Como siempre, agradecerles por siempre estar pendientes del contenido y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Para todos muchas bendiciones y muchos éxitos. Chao, chao.